Hola amigos y hermanos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16, Jesús antes de ascender al cielo, se acercó a sus discípulos y les dijo que toda potestad les es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. Quiero invitarte para que escuches este mensaje. Seguro será de mucha bendición para tu vida. Este mensaje lo hemos titulado Algo necesario en nuestra vida. Algo necesario en nuestra vida. Hay cosas en la vida que son necesarias, pero que no parecen necesarias. Una de ellas es esta que vamos a ver. El maestro le dijo al estudiante: si quieres aprender a tocar piano, es necesario practicar, aprender música. Le dijo el cirujano al estudiante de cirugía: si quieres aprender a ser cirujano, es necesario que estudies. ¿Cuánto dice amén? Amén. Le dice la madre o el padre a su pequeño hijo: si quieres ser astronauta, es necesario que vayas a la universidad, estudies mucho. Pues hay cosas que parecen necesarias y muchas veces no son necesarias. Y hay algunas que no se ven necesarias y son necesarias. Y el Señor nos dijo en Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia. Hermanos míos, lo necesario es algo que no puede dejar de ser o suceder. Lo necesario es algo que no puede dejar de ser o suceder. El cirujano es cirujano porque le era necesario ir a la universidad. ¿Amén? Amén. El astronauta, todos los niños chiquitos quieren ser bomberos o astronautas o policías. El niño tiene que crecer y saber que es necesario ir a la universidad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pues en esta mañana, el título de hoy lo he titulado Algo necesario en nuestra vida. Y todos ya sabemos qué es eso. ¿Cómo se llama eso necesario? La paciencia. Dígale a su hermano que está a su lado: hermano, la paciencia es necesaria en su vida. Miguel, la paciencia es necesaria en tu vida. Hermanos míos, y este mensaje empiezo con una pregunta: ¿cuál es la finalidad de la paciencia necesaria en nuestra vida? ¿Dónde está la respuesta? Allí mismo, en el versículo 36, y alguien me puede decir la respuesta. La promesa. Obtener la promesa. Lo primero del mensaje es la promesa. ¿Cuántos tienen promesa en sus vidas? Amén. Para aquellos que a lo mejor no saben con qué se come esto, qué es esto de promesa, voy a citarles unos ejemplos. La Biblia tiene promesas para todo: para los hijos, para el marido, para la mujer, para los nietos, para la salud, para la economía, para la comunidad, para el país y para el mundo. Qué bien, hermana Ana. Y para el mundo. Una promesa para el mundo se encuentra en Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuál es la promesa? Que el mundo, si cree en Jesucristo, va a tener la vida eterna. Pero hay promesas muy importantes que afectan a la familia. En una ocasión, un carcelero estaba haciendo su función, uno que cuida a los encarcelados, y el encarcelado era un hijo de Dios. Este se llama Pablo. ¿Cuántos han oído hablar de Pablo? Bueno, Pablo es el escritor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, todo esto lo escribió Pablo. Pero antes de escribirlo era un hombre como tú y como yo. Y él, abreviando un poquito la historia de Pablo, fue encarcelado. ¿Por qué fue encarcelado? Porque estaba predicando la palabra de Dios. Y este hombre, Pablo, preso, a medianoche, bajo el cepo, en los pies de las manos, que no podía él moverse porque, imagínense, el gobierno romano decía que era un tremendo peligro para la sociedad, porque estaba tan encadenado. Pero este hombre no detuvo sus cadenas para alabar a Dios. Y empezó Pablo a cantar. Yo me imagino que Pablo cantaba: me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte amor, con mis manos y mi voz. Mis pies haces danzar, mi corazón bailar. Me das razón para cantar. Yo me imagino Pablo cantando, alabando al Señor. Yo no me imagino a Pablo cantando: me gusta estar en tu casa. Claro, me imagino él con las... Pero yo me imagino su cuerpo se movía. Me gusta estar en tu casa, celebrando con... Estaba con cadenas. Y de repente, la cárcel empezó a sacudirse. Los cimientos de la cárcel empezaron a estremecerse. Las puertas y las rejas y las cadenas, todas se cayeron. Y el que cuidaba la cárcel se asustó, normal. Y los presos, todos estaban libres. Aquí hay una enseñanza que no es la que quiero resaltar. Y cuando se detuvo el terremoto, y el preso o el encarcelero, el que cuida la cárcel, vio a Pablo y a los otros que no habían huido, él pensó: el resto de los presos escaparon y a mí me cortarán la cabeza. Y Pablo le dijo al hombre: tranquilo, no temas, aquí estamos. Y Pablo le habló del poder de Jesucristo. Y este hombre, ¿qué pasó con él? Creyó en Jesús. Y Hechos 16:31 tiene la promesa. Estamos hablando de promesa. Hechos 16:31, el Señor le dijo a este carcelero: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Y sabe qué pasó? Toda su casa se salvó. La promesa es también para tu casa. Amén. ¿Saben? En mi familia, un tío y mi abuela fueron los primeros que conocieron al Señor. Los otros 13 o 12 hijos, son 13 de mi abuela, fueron poco a poco conociendo al Señor. Mi abuela murió hace 5 años, 6 años. Y cuando mi abuela muere, ya lo puertorriqueño muere. Cuando mi abuela muere, ¿sabe qué pasó? Mi papá vino a los pies de Jesucristo, rendido. Hoy mi papá
no quiere saber más de política, ni su vida desordenada de mujeres. Mi papá es un hombre entregado a Dios. ¿Pero por qué? Porque hubo una promesa. Yo, su primer hijo, estuvo orando 31 años por mi padre para que se convirtiera. Y hoy mi papá te recita los salmos de la Biblia, uno detrás de otro. Yo creo que el único salmo que no se sabe todavía es el Salmo 119, que es muy largo. Pero qué cosa más bella, hermanos míos. Y os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hermanos míos, la paciencia es una virtud. Pero también dice Gálatas 5:19 en adelante, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. El primer fruto es amor, fe, paz, paciencia. La paciencia es algo que a nadie le gusta. Los padres no nos gusta la paciencia. Queremos que los hijos actúen bien. Los hijos no les gusta la paciencia porque quieren que sus padres actúen con ellos así como instantáneo. La sociedad es una sociedad impacientada. El hombre hoy está rebelde con el otro hombre por causa de que no tiene paciencia. Pero en esta hora de la mañana, yo no sé cuál es tu promesa, pero Dios nos ha hecho bellas y grandes promesas. Entre las promesas que Dios te ha dicho, si tú estás hoy pasando una crisis, un problema, dice Filipenses 4:19, por nada, no, eso no es el versículo. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Quizás a ti te falta algo en esta mañana. Puede ser económico, puede ser material, puede ser un trabajo. Pero si tú estás en esta mañana y tú le crees a Dios, pues esa es una promesa para tu vida. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quizás tú digas, bueno, pastor, yo estoy aquí en esta mañana, no sé qué hacer, estoy a punto de regresar a mi país, siento la crisis, pues yo no sé si esa es la voluntad de Dios, tú buscarás la dirección de Dios, pero Dios te dice en Filipenses también 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Iglesia de Dios, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Las promesas de Dios tienen que ver con su palabra. Dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Qué promesas tienes en tu vida? Yo no sé si estás pasando algún tipo de salud malograda, atrofiada. Yo no sé si el pecado te ha traído sinsabores en tu salud, el cigarrillo, la vida desordenada, los pulmones que están averiados por el alcohol, el cigarrillo. Yo no sé qué químicos te has tomado que tiene hoy tu salud, pero dice la Biblia en Isaías, capítulo 53. ¿Qué dice Isaías? Mas él herido fue por tus rebeliones, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. ¿Qué te dice Dios? Que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Yo no sé qué promesas tú estás esperando en parte de Dios, pero iglesia de Dios, hoy Dios te las recuerda. Os es necesaria la paciencia. Este mensaje se preparó sin conocer, sin recordar que nuestro diácono, el hermano Domingo, y su esposa, la hermana Teresa, esta semana están de aniversario. Pero ¿saben una cosa? ¿Qué ejemplo de matrimonio? 50 años. ¿Por qué hogares que no llegan ni siquiera a un mes de matrimonio? Entre las tantas razones,
¿Por qué? Porque no tuvieron promesas para refrenar los ataques del enemigo. No había palabra de Dios en ese matrimonio que aguantara los embates del diablo. Pero sabe, la Biblia te dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiar. Yo he vencido. Una promesa que te dice confiar, porque yo he vencido. ¿Sabe? El mundo está lleno de situaciones que roban el hogar, la familia, los hijos, la economía. Pero si tú tienes una promesa en tu vida, esta promesa te trae esperanza. Y para ver esa promesa cumplida, necesitas la paciencia. Gloria a Dios. Oh, qué bueno es el Señor. ¿Sabes? Pedro, en una ocasión, le dijo al Señor: Maestro, todo lo hemos dejado por seguirte. Pedro pensó que el Señor iba a decir: Oye, Pedrito, bueno, qué bien que has dejado todo por mí. Qué bien, Pedro. Y el Señor le hizo una promesa. Y esto es para muchos españoles que estamos orando. Tenemos la paciencia que Dios trae sobre la iglesia para ver esos españoles convertidos. ¿Sabe? Marcos 10, 28 al 30, cuando Pedro le dice: Maestro, todo lo hemos dejado por ti. El Señor le dijo: Mira, Pedro, no hay nadie que no haya dejado casa, mujer, posesión, esposo, padre, madre, hermano, hermana, tierras, por causa mía y del Evangelio, que no haya de recibir 100 veces más ahora y en lo postrero la vida eterna. Iglesia de Dios, no hay nadie que no haya dejado papá, mamá, hermano, hermana, posesiones, tierra, ganado, chivo, por Jesús y por el Evangelio, que Dios se quede corto y deudor de esa persona, que no le retribuya más de lo que él piensa que ha dejado por el Evangelio. Hay muchas personas que le vienen a los pies de Cristo porque dicen: no, si yo voy a los pies de Cristo, yo no puedo chupar, no puedo bailar, no puedo esto, no puedo estar con mis amigos, no puedo. Iglesia, no va a recibir 100 veces más. ¿Qué es 100 veces más? ¿Qué es lo que estaba diciendo él? Padre, madre. Si por algún motivo tú tienes que dejar a tu papá, a tu mamá, por creer en Jesucristo, no, eso es una secta. No, eso es una brujería. No, mamá, Cristo vive y es real, murió por mí. Me perdona, mamá, papá, pero yo creo en Jesús. Eso significa dejar a papá y mamá. Que no vaya a recibir 100 veces más. ¿Sabes? Cuando tú vienes a los pies de Cristo, tú encuentras en la obra de Dios mujeres que vienen a ser más que hermanos para ti. Mira, plural, más mujeres. Tú encuentras hombres que vienen a ser más que hermanos para ti. Vienen a ser como padres. Yo puedo enumerar la cantidad de madres espirituales que yo sé que tengo, que en Panamá podría llamar y decir: hermana, ore por mí. Mi madre espiritual, Yadira, de Escaño, en Panamá. Una mujer que está pendiente de mi vida, que siempre está orando por mí. Siempre me pregunta: ¿cómo está, pastor? Y ya sabe que yo la quiero como una madre. ¿Sabe? Si yo no hubiera conocido a Cristo, yo no tuviera esas personas como madres espirituales.
¿Sabe? Los países que yo he visitado predicando el Evangelio, si yo no hubiera tenido a Cristo, yo estaría todavía en mi país para hablar. Los hermanos que conozco, que la relación en Cristo es tan fuerte, que es mucho más fuerte que la hermandad en la sangre. 100 veces más. Juan Miguel, dame un poquito de agua, por favor. 100 veces más en esta tierra que en la vida eterna también. Por eso, iglesia de Dios, es importante la promesa. Si tú estás siendo pasado por el proceso de la paciencia y tú dices, Señor, ¿hasta cuándo? Es probablemente que tú tienes una promesa. El que no tiene promesa no va a desarrollar la paciencia, porque la promesa trae la necesaria paciencia. Iglesia de Dios, qué bueno son las promesas de Dios, porque las promesas de Dios traen esperanza, traen luz a tu vida. Me acuerdo una hermana en mi país que antes de venir estaba atribulada por la enfermedad de su marido y ella siempre nos pedía, pastor, oren por nosotros, oren por nosotros. Y me acuerdo cuando nos veníamos, ella nos dice, pastor, gracias, porque las oraciones son las que nos han tenido a nosotros de pies. Mi hermano que estaba totalmente entregado a la cosa de Dios, jubilado y todo lo demás, y estaba sirviendo a Dios en las redes, en las células, en grupos familiares, como algunos le dicen, y de repente se complicó su salud, le detectaron diabetes, azúcar en la sangre, y este hermano con toda su situación, él estaba ahí fiel, como cañón, ahí parado, hermano, sirviendo a Dios, y la salud se deterioraba. Y un poquito antes de venir, ¿verdad?, nos llamó la hermana de su trabajo, de la universidad, pastor, por favor, ore por mi esposo, que mi hija se lo acaba de llevar al hospital. Y fuimos corriendo para el hospital, y estaba el señor con aparato. Dicen después el testimonio que el hombre llegó clínicamente muerto, le pusieron el aparato para revivirlo y todo, y yo ahí me robé un permisito, le pedí a la enfermera un permisito, y entramos, y llevó un poquito de aceite de oliva, ¿verdad?, que no es el aceite que tiene poder. Saben que el poder viene de Dios, hermano, y como dice Santiago, ¿verdad?, dice Santiago que los ancianos unjan al enfermo y sanará. La oración del justo puede mucho, hermano, y oramos por el hermano Jorge, se llama, y oramos por Jorge, hermano, y salimos. Cuando salimos venía la esposa llegando, que vive lejos de ahí, del hospital. Hermana Ana, ¿cómo estás? Que yo no sé qué. Ay, hermano, gracias por haber llegado, y me encuentro, no sé qué. Bueno, nosotros nos fuimos. Cuando nos fuimos, ahora ya se quedó con su marido, y eso fue como un viernes, un sábado, no me acuerdo exactamente, y el domingo, el muerto estaba en la iglesia. El Señor lo levantó. Pero lo que quiero resaltar aquí, hermano, es la promesa que tiene la oración. El Señor le dijo el Señor a Jesús, no Pablo ni Pedro, que escribieron también, inspirados por el Espíritu Santo. El Señor en una ocasión le dijo a sus discípulos, le dijo, y todo lo que creyeres en oración, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Es una promesa. ¿Dónde se encuentra esta promesa? Esto se encuentra, así lo tengo anotado, Mateo 21, 22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo. Todo. La oración tiene poder, porque es una promesa. Por eso, iglesia de Dios, si en esta hora de la mañana estás pasando a una situación
de intranquilidad es porque lo más probable es que tienes una promesa. Y Dios te dice, hijo, necesitas la paciencia. Qué bueno es el Señor. Iglesia de Dios, ¿cuántos siguen creyendo a Dios? Amén. ¿Cuántos siguen orando a Dios? Amén. No importa si en España no hay ni un solo empleo más, se acabaron los empleos. ¿Cuántos saben que Dios puede aderezar y poner en el desierto mesa para sus hijos? Amén. ¿Cuántos saben que Dios puede abrir el mar rojo y está Faraón y su gente de a caballo que te viene a atacar y tú estás aquí? ¿Cuántos saben que ya no hay cómo escapar y aquí está el mar? ¿Cuántos saben que Dios puede abrir el mar? Amén. Para que su pueblo pueda pasar? Amén. Extiende tu mano, ¿por qué clamas a mí?, le dijo el Señor a Moisés. Y extendió la vara y el mar se abrió. Son los milagros, hermana. Mi hermana Ana me contaba allá arriba en el discipulado, ¿verdad? Un familiar del cual estamos orando, ¿verdad? La llamó, cuando realmente no la llama, sino ella la que llama. Este familiar la llamó y le dijo, mira mami, estoy bien, que estoy mejorando, que esto está cambiando. Y la madre le responde, esto es porque estamos orando por ti. Sí, pues sí, los pastores y la iglesia estamos orando por ti. Qué bueno es el Señor. Eso le pasó a Pedro. Pedro estaba preso. ¿Por qué estaba preso? Por predicar la palabra. Hechos capítulo 12. Y dice el versículo 6, 12:6. Y la iglesia hacía sin cesar. ¿Qué es sin cesar? Sin parar. Sin parar. ¿El aire está parando? No. ¿El sol se detiene un poquito? Porque el otro astro lo oculta y llega la noche. Y el sol, que la tierra que se está moviendo, después, ya a las 6, 7 de la mañana, viene saliendo el día, la claridad. Pues dice así la oración. Hechos 12:6. Y la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. Y de repente estaban en la casa de Rode. Rode es una hermana de la iglesia. Y Pedro tocaba la puerta. Soy yo, Pedro. Y la hermana escuchó. ¡Y es Pedro! Y los hermanos que estaban con ella, no, tú estás loca. Pedro está preso. Así pasa con nosotros. Las promesas las tenemos. Y cuando estamos orando, a veces dudamos. Pedro ya estaba libre. En la cárcel se apareció un ángel. Fue desatando las cadenas de Pedro. Las puertas se abrieron y Pedro salió con el ángel. ¿Quién hizo eso? La oración. El Señor lo hizo. Y cuando la hermana Robe insistió, no es Pedro. Y cuando fue y se asomó por la ventana, abrió la puerta. ¡Ay, Pedro! ¡Qué bueno! Pedro está con nosotros. Y cuando lo vieron los otros hermanos, dice, se alegraron. Porque hay una promesa. Y la promesa es, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Quizás tú eres el único. Pero gracias que mi abuela y ese tío fueron los únicos de la familia. Y ahora, los 13 hijos de mi abuela son creyentes. Su primer nieto ya es un pastor. Por la promesa de creer en Jesucristo para ser salvo tú y toda tu casa. Iglesia de Dios, yo no sé cuál es la promesa que Dios te ha dado, pero en esta mañana quiero pedirte que no olvides que la paciencia es necesaria. ¿Amén? Amén. Lo segundo es la pregunta. ¿Cómo se va a desarrollar la paciencia necesaria en tu vida?
¿Dónde está la respuesta? En ese solo versículo. Versículo 36 de capítulo 10 de Hebreos. La primera pregunta era, ¿cuál es la finalidad de la paciencia necesaria? Obtener la promesa. El segundo punto viene con una segunda pregunta. ¿Cómo se va a desarrollar? Se va a desarrollar haciendo la voluntad de Dios. Ay, ay, ay. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios también es parte del proceso para que se cumpla la promesa. Porque yo tengo una promesa, tengo que desarrollar paciencia, pero en la paciencia me falta ¿qué? Cumplir, hacer lo que Dios me está mandando a hacer. ¿Y saben? Una de las principales voluntades de Dios que encuentro en la Biblia es precisamente que le creamos. ¿Saben? ¿Por qué el Señor no hizo milagros en Nazaret? ¿Por qué no hizo milagros en Belén? Él nació en Belén. En Jerusalén pocos milagros hizo. ¿Dónde hizo milagros el Señor? Donde pocos milagros se dieron. Precisamente por el tema de creer. Jesús no hizo milagro en su tierra natal porque no le creían. ¿Dónde hizo milagros? En la tierra de los gentiles, en Galilea, Samaria, los pueblos donde no eran completamente judíos. ¿Por qué? Porque precisamente no le creían. Jesús en Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 3:16 en adelante, después del famoso versículo 17 dice, a los suyos vino. ¿Quién eran los suyos? Los judíos. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Los suyos vino, pero los suyos no le recibieron porque no le creyeron. Iglesia de Dios. En una ocasión, un hombre principal de la sinagoga, estaba Jesús con sus discípulos, y este hombre principal de repente se le apareció a Jesús y le dijo, rogando, ahora le digo la cita, perdona que yo haga mi drama porque es mi estilo, mi manera, y le rogaba a Jesús, mi hija, su única hija, está agonizando. Por favor, Jesús, ven y sana a mi hija. Y Jesús le dijo, ya sanará. Pero él, con la fe que tenía, el hombre principal, le dijo, Jesús, yo soy un hombre también bajo autoridad. Yo le digo a mi criado, ven y haz esto, y va corriendo y lo hace. Di solamente la palabra, y mi hija sanará. ¿Saben? Mira la paciencia. Y Jesús estaba ahí con el hombre. Y mientras Jesús iba a decir la palabra de sanidad, se le interceptó una mujer con flujo de sangre. Mira las dos escenas. Un hombre que viene a buscar un milagro, su hija está muriendo, y mientras está atendiendo a este hombre, que su hija en casa se está muriendo, esta mujer con años de flujo de
sangre. Y la multitud empezó a apretar a Jesús. Y esta mujer agarra el manto de Jesús. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Porque he sentido poder que ha salido de mí. Y mientras Jesús ahora atiende a esta otra mujer, vinieron los amigos de casa del hombre principal de la sinagoga. Y le dijo, no molestes más al maestro. Tu hija acaba de morir. No molestes más. Y Jesús se voltea. Deja a la otra mujer ahora y se voltea y le dice, no temas. ¿Cree? 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 Solamente. Muchas veces nosotros lo complicamos. Dios nos da una promesa y lo complicamos. Ponemos nuestra cultura en esa promesa. Ponemos nuestro carácter flemático, cosanguíneo, colérico, que sea. Ponemos nuestra naturaleza de migrante, de español, lo que sea. Y ponemos en duda la promesa de Dios. No se va a cumplir porque España no hay trabajo. Aquí no llega nadie porque, y mira cómo ya está llegando la gente. La economía de la iglesia no va a mejorar. No va a mejorar, no va a mejorar. No creemos. Pero el Señor le dice a este hombre que acaba de recibir una mala noticia, por favor, no molestes más al maestro porque ya murió tu hija. Y él dice, cree. Dice, no temas, no te preocupes, no te angusties. Cree solamente. Hermano, ¿qué te pide Dios? Que le creas solamente. No hay trabajo en Asturias. Pues Dios dice que Él tiene un trabajo para ti. Amén. Porque Él es tu hijo. Mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová. ¿Qué le dijo el Señor a Zacarías? Zacarías, el padre de Juan, que fue decapitado. Su mamá Elizabeth, ¿no? Era una pareja de ancianos que no podían tener hijos. Y Dios se apareció un ángel, Gabriel, y le dijo, tu mujer conseguirá un hijo. Y él había dado 2 veces. Y Zacarías dice, ¿cómo será esto si mi mujer era avanzada de edad? Y el Señor lo reprendió y le dijo, porque no creíste, ahora serás mudo. Y como sacerdote, él tenía que salir a darle mensaje y hacía con señales de mudez. ¿Por qué? Porque no creyó a la promesa de Dios. Y se cumplió el tiempo, nació Juan el Bautista en el momento que es dedicado en el templo. Zacarías vuelve a hablar. ¿Sabe? Cree solamente. ¿Es difícil en España? Cree solamente. ¿No hay trabajo? Cree solamente. ¿Mi hijo es muy duro? Cree solamente. ¿Mi marido? Cree solamente. ¿Mi mujer? Cree solamente. ¡Ay, mi nieto! Cree solamente. Mi hijo está... Cree solamente. Cree solamente. No lo sumes y no lo restes. Siga creyéndole a Dios. Por eso es necesario la paciencia. Porque si la paciencia no era necesario, tienes 10 años creíste, como no creíste ya, me voy. Pero hay un 11 años. Pastor, le creí 12 años. Pero hay un 12 años. ¿Sabe a quién se refería? Hebreos 10:36, porque acabo de leer. Se refería a Abraham. Vamos a leer ahora el capítulo 6 del mismo Hebreos, versículos 13, 14 y 15. Hebreos, capítulo 6, versículos 13, 14 y 15. 6, 13, 14 y 15. Capítulo 6, versículos 13, 14 y 15.
subraya esta palabra. A mí me ha sido mucha bendición en toda mi vida. Porque cuando Dios hizo la promesa, ¿a quién? A Abraham. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia. Lléveselo de regalo. Alguien que me lo pueda leer en voz alta. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Pues lea en Génesis capítulo 15, capítulo 12, esa historia de Abraham. Génesis 12 y 15 tienen toda la historia que acabo de leer en Hebreos. Yo se lo voy a narrar así en breve. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y era Abraham un hombre pagano, no era judío, era un hombre pagano. Y Dios lo sacó de Ur, de los caldeos, una tierra pagana. Y dice el texto que Abraham salió sin saber a dónde iba. Y cuando Abraham sale como buen peregrino, Abraham está escuchando promesas grandes. Te bendeciré. Pero Abraham le dice en el capítulo 15: pero Dios, ¿cómo que me vas a bendecir? Mira, yo no tengo hijo, no tengo descendencia. Tengo a este criado damaseno que me va a heredar. Mi mujer está vieja, yo estoy pasado la edad. No me has dado hijo. ¿Cómo dices tú que me vas a bendecir grandemente? No entiendo. Y el Señor le dijo: sal. Y salió Abraham, mira hacia el cielo. Y miró a Abraham al cielo. Y empezó Abraham a contar. Y el Señor le dijo: cuenta las estrellas y las puede contar. Y bueno, Abraham. Bueno, que en ese entonces el cielo estaba un poquito más despejado, así un poquito que se podía ver las estrellas, las lucecitas. Y Abraham, y el Señor le dijo: así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Cuando Dios te da la promesa, para que lo creas, cuando tú lo crees, no importa las circunstancias en que tú te encuentras. O sea, Dios no te va a dar una promesa: tú eres Elizabeth y tú eres Zacarías. Elizabeth tiene 30 años, hermosa, preciosa. Zacarías tiene 31 años, fuerte, fornido. La promesa, para que se haga y se cumpla, no depende de lo natural, que tienen buena edad para concebir un hijo. No depende de que son fuertes chavales, que tienen trabajo, que tienen esto, que tienen casa, que tienen piso, que tienen cómo mantener al chiquillo que van a hacer. La promesa no depende de eso. La promesa no depende de ti ni de mí. Por mi edad, por mis recursos, por mi nacionalidad, por mi cultura, no depende de nada. La promesa depende solamente de Dios. ¿Sabe? Y Abraham, avanzado de edad, entendió. Y dice Génesis, capítulo 15, versículos 6 y 7, y creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Sabe? Cuando delante, en el mundo espiritual, tú eres justo, justicia, es que ya se cumplió, que ya se va a hacer. Recuerda el abogado: necesito un abogado para que me haga justicia a esta pena, a esta cosa que me están imputando. Bueno, el abogado viene, hace todo por ti y finalmente te hace justicia y eres absuelto. Pues eso, de que vas a tener un hijo, eso es real, eso será así. Serás absuelto a pesar de que tiene 90 años, a pesar de que Sara tiene 85 años. Tú serás absuelto. ¿Cuándo? Lo crees. Así lo dice el Señor. Y le fue contado por justicia. Iglesia, yo quiero decir con eso que Dios está buscando un pueblo que le crea. Esa es la principal voluntad de Dios. Ya habiendo hecho la voluntad de Dios, alcanzó la promesa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que le creas a Dios.
No importa si está lloviendo mucho. Él te dijo, cosecha, siembra, cosecha, pues busca la tierra, abra la tierra y siembra. Espera la cosecha. Él te dijo que tu hijo se va a convertir, a pesar que tu hijo es fascista, narcisista, leninista, fidelista, ¿cómo se llama el otro que murió? Chavista. Todos los chavistas y los comunistas, Dios te dijo que se va a convertir. Pues cree. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque Él tiene poder para cumplir la promesa. Aleluya. Bendito sea el Señor. Iglesia del Señor. Jonás, ¿qué pasó con Jonás? Un profeta que fue enviado a Nínive, una tierra perversa, mala, sanguinaria, los ninivitas, la capital del imperio asirio, perversos los asirios, así dice la historia. Pero Dios quería darle una oportunidad a ellos y levantó al profeta y le dijo, ve a Nínive y predica que en 40 días esta tierra será destruida. Jonás era un buen profeta, pero no quiso. ¿Por qué? No, son malas. Yo llego ahí y me van a matar. La promesa no depende de que si eres chiquito o eres incapaz. No. El que te dio la promesa tiene los recursos para darte, para que se cumpla la promesa. Y cuando fue Jonás, ya abreviando la historia, empezó a predicar Jonás y todo lo demás. Arrepiéntanse porque Jehová va a destruir esta tierra. Y no sé cuánto y no sé qué. Y dice que los ninivitas, ¿creyeron o no creyeron? Creyeron en la palabra de Dios. Iglesia de Dios. Usted se imagina, este hombre estaba reacio porque dice que la tierra perversa. Y él cuando empieza a predicar, no tanto así que le creyeron que hasta el rey le creyó. Y el rey proclamó ayuno. Imagínense que Rajoy o Juan Carlos y Sofía, Urdangarín y su gente, proclamen ayuno y oración aquí en España, hermano. ¡Qué bendición! Le creyeron, hasta los animales estaban ayunando para que la misericordia de Dios les alcanzara. ¿Y sabe qué? Dios quitó el juicio, hermanos. Y Nínive se convirtió. Esto es palabra de Dios. Hay que creerlo. Hay que creerlo. Dos ciegos vinieron a Jesús. Ten misericordia de mí, Jesús. Ten misericordia. Danos la vista. Y el Señor le pregunta, ¿creen ustedes que puedo ayudar a hacer esto? ¿Creen ustedes que puedo ayudarle la vista? ¿Y qué respondieron los ciegos? ¿Que sí o que no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí? ¿Creen ustedes que Dios puede quitarle la venda a sus hijos? ¿A sus parejas? ¿A España? Pues sí. Y mira lo que le respondió el Señor a estos cieguitos. Mateo 9:28. Entonces le tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Aleluya. Conforme a tu fe te sea hecho. Mateo 9:28. Es conforme a lo que crees, Sandra. Conforme a lo que tú crees, te será hecho. Yo no sé si tú estás creyendo en esta mañana, pero Dios te está recordando, hijo mío, yo te di una promesa. Ahora, falta que desarrolles la paciencia y la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que le creamos. A mí me gusta ver la noticia. Alguien me dice, pastor, ¿tú por qué ves noticias? Es todo muerte, 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 desahucio, muerte, desahucio. Sí, pero yo estoy viendo otra cosa detrás del desahucio. Otra cosa detrás de la muerte estoy viendo. Yo estoy viendo un Dios que está tocando los corazones de la gente para que se vuelvan a Dios. Amén. Y crean.
que Él puede cambiar las personas. Iglesia de Dios. Y para ir terminando, iglesia de Dios, lo delante del hombre principal de la sinagoga, se encontraba así, 50. Lucas 8, 50. Lo del hombre de la sinagoga. Iglesia, ahora que hemos hablado de la promesa, hemos hablado de hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios que le creamos, vamos a hablar un poquito, 10 minutos, de la paciencia. Porque no hemos hablado mucho de la paciencia. ¿Qué es paciencia? Vamos a ver. ¿Qué no es paciencia? Primero, paciencia no es inquietud o ansiedad. No es inquietud ni ansiedad. Es lo opuesto. No hay una ansiedad en ti, es porque hay una impaciencia. Muchas veces esas inquietudes santas que se sentimos muchas veces son mezcladas con inquietudes de impaciencia. Que siente cuando se quiere que pase algo pronto. Una ansiedad, una inquietud. Allí no está la paciencia. ¿Dónde está la paciencia? La paciencia es la capacidad de esperar. Aleluya. La capacidad de esperar. Oh Dios. Ustedes se ven como ángeles. Hermanos, esperar. ¿Saben qué significa esto? Hay que desarrollar virtud. Es la capacidad de esperar y soportar. Dos capacidades. Uno de esperar. Lo que yo puedo esperar no estoy soportando. Rechazos, esto, traición, heridas, pruebas, no tengo esto, no tengo cómo comer, no tengo esto. Cualquiera puede tener una capacidad de esperar, pero también muchas veces esa capacidad de esperar viene con la capacidad de aguantar, de soportar. Dos cosas, capacidad de esperar y capacidad de soportar. Es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe ante la prueba. Esa es paciencia. Así que, mi hermana, no sucumba. No se desplome, no se echaba a morir. ¡Ay, no, me voy a morir! Me voy a tirar del puente. No, me voy a tirar del piso. No, deje eso para los locos. Usted soporte. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hebreos 6:15. Iglesia, muchas veces no queremos soportar. Muchas veces no queremos soportar. Pero si tú eres cristiano, tienes que soportar. Hay muchas cosas que tienes que soportar. Yo no sé, tú sabes. La prueba te lo va a decir. Soporta a tu hermano, soporta a tu hermano. Soportemos los unos a otros. Pero también soportemos la crisis, soportemos la rebeldía, bueno, con paciencia. No, que mi hijo sea rebelde. Ay, sigue hijito. Ay, pero solamente hagas eso de rebeldía, no. Venga, hijo, dame más rebeldía. No. Con paciencia, sabiendo que ese chiquillo, ese chavalín, va a venir a los pies de Cristo. Porque usted está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Creer. Ese chavalín sí va a dar bola en la matemática, sí va a pasar. Paciencia. Usted haga su parte, ¿no? Ahí, regañe, corrija, dale ahí, ¿no? Incentívelo. Usted cree que esa mentecita, esa cosa que está ahí, Dios lo va a llenar de materia gris. Y Dios le va a dar la victoria. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Iglesia de Dios. Romanos 8:25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si tú estás esperando algo, es porque no lo has visto.
Si tú no lo has visto, entonces no es paciencia. ¿Sí? Lo aguardamos, lo atesoramos. ¿Por qué? Porque no lo hemos visto. Espiritualmente tú lo ves. La conversión, la salud de mi madre, mi padre, mi abuelo, lo que sea. ¿Por qué? Porque hay que tener paciencia. El mensaje del domingo pasado decía, la mujer clamaba por la salud de su hija. El día de la madre, hablamos de eso el domingo pasado. ¿Recuerdan lo que dijo los discípulos? Maestro, da voces tras nosotros, manda y calla. Era para que esta mujer se deprimiera y se fuera. Pero ella no. ¿Ella hizo qué? Oídos sordos a lo que no le servía para su fe. ¿Ella qué hacía? Clamaba más. ¿Eso qué es? Paciencia. Porque la paciencia no es que tú te vas a sentar allí a invernar como los osos. Sé que el perezoso ni la mano quiere llevar a la boca para meter los alimentos. No. Si tú tienes paciencia, tú estás esperando, pero con fe. Con fe. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué tú esperas? ¿El divorcio? Bueno, ahí vendrá. ¿Qué tú esperas? ¿Que se muera tu cachorrito? Apenas tiene un mes con él. Bueno, se va a morir tu cachorro porque está enfermo. Pero si tú esperas que Dios, por tu mano, puede sanar a ese animalito, dice, pondrá manos sobre los enfermos y sanarán. Aquí he escuchado un testimonio de hermana que ha orado por su cachorro, por su perrito. Estaba ya todo, el perrito revivió. Porque la oración tiene poder. Así que si usted no quiere practicar la oración con su hermano, practíquelo con su animalito. Si usted tiene miedo de orar por su marido, porque claro que no, ora por el perro suyo. Está enfermo. ¡Perro! ¿Cómo se llama su perro? ¡Lobo! ¡Lobo! ¡En el nombre de Jesús! ¡Levántate! Y usted va a ver. Si lo hace con fe, ¿qué va a pasar? Se va a levantar. Porque para el que cree, todo le es posible. Le digo al Señor a María. Así que, hermanos míos, termino con Hebreos 12, la parte B del versículo 1. Hebreos 12, la parte B, a mitad del versículo, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y de pecado. Porque hay cosas, hermanos míos, que no permiten que esperemos. Hay cosas. Y muchas de estas cosas son pecados, son duda, incredulidad. Pero mira cómo sigue diciendo el versículo. Y corramos con paciencia. Parece como una contradicción. La paciencia es take it easy, cuero suave, despacio. Pero el versículo dice, corramos con paciencia. Parece como contradictorio. Porque la paciencia no es sinónimo al oso en verdad. A pesar que tú estás tranquilito allí, tú estás trabajando. Estás activo. ¿Cómo te activas? Orando, esperando en Dios, no haciéndole caso a los discípulos. Da voces tras ti, manda que se calle. No, estoy creyendo, estoy esperando, estoy confiando en el Señor. Ay, el sol no quiere salir, pero va a salir el sol. Ay, demasiada lluvia, demasiado frío, pastor. Pues hermano, el sol va a salir. El sol sale sobre justos e injustos. Espéralo, porque pronto vendrá. No tardará. Así le dijo a Habacuc. No tardará. Aunque la higuera no florezca y las vides no den fruto, en el labrado no hay mantenimiento, aunque las vacas no den leche, pero yo con todo
me alegraré, aleluya, en Jehová. Padre, eso es fe. Me alegraré y me gozaré en Jehová. Y aunque la visión tardare, Habacuc 2, dice, no tardará, pastora, dice el Señor. La pastora está haciendo planes. ¿Ah? El otro año va a hacer un congreso de mujeres. ¿Cuántas mujeres hay aquí? 3 mujeres. Imagínate un congreso. Está invitando mujeres de Panamá. ¿Sabe qué se llama eso? Fe. No depende del que quiere. Dios quiere. Pero no depende del que quiere, sino del cual Dios tiene misericordia. Y si Dios ve en ti que tú quieres, pero estás creyéndolo, hermano, usted se va a llenar de mujeres. Aquí, ¿cuántas mujeres hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mujeres. Cuando al principio eran 3. La pastora, Loli, Noemí, después se integró Chabelita, después 4. No hay 9 mujeres. Iglesia, ¿y qué Dios dice? Y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó. Si escuchaste este mensaje, te invito para que recibas a Jesús en tu corazón. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados y te hago el dueño y Señor de mi vida. Amén. Si has hecho esta oración y estás en el norte de España, te invito para que encuentres una iglesia y te puedas congregar. Estamos aquí en Mieres, el Principado de Asturias. Que Dios te bendiga y te felicito por esa decisión.